La tormenta tropical ETA está en este preciso momento saliendo de Nicaragua y entrando en Honduras con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes, como una depresión tropical. El día de hoy estaré mostrándole toda su trayectoria en Honduras, Nicaragua, Belice y en algunas áreas de México, específicamente en el área de Quintana Roo. También estaré mostrándole las informaciones emitidas en una rueda de prensa el día de hoy por las autoridades de Nicaragua, encabezada por el SINAPRE, donde indican todo lo que ha causado esta tormenta tropical ETA en Nicaragua. Muy buenas tardes y buenas noches para todos. Hoy es miércoles 4 de noviembre del año 2020. En este momento les estoy mostrando la trayectoria completa del huracán ETA, que en este momento se encuentra entrando en territorio hondureño con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora, que son 40 millas por hora. Como pueden observar, en las próximas horas estará entrando en territorio hondureño como depresión tropical. En este momento está causando lluvias intensas con fuertes tronadas y rachas de viento en todo territorio hondureño, en Guatemala y Belice, y en algunas áreas de Quintana Roo, como pueden observar en las imágenes que les estoy mostrando. También en Nicaragua se espera que el día de hoy continúen las fuertes lluvias, donde las autoridades han emitido advertencias ante posibles inundaciones debido a este gran campo nuboso que estará entrando en territorio nicaragüense, específicamente en la parte norte, noreste y noroeste de Nicaragua. En Honduras es donde hay mayores avisos de inundaciones, de igual manera en la parte este de Guatemala. También en Belice y en Quintana Roo las autoridades han empezado a emitir una serie de advertencias ante posibles inundaciones debido a que llevan más de 24 horas recibiendo lluvias intensas y se espera que las lluvias continúen en todo territorio de Belice durante las próximas 48 horas. En este momento les voy a mostrar la trayectoria del huracán ETA cuando se formó al sur de Haití como una depresión tropical. Continuó su movimiento hacia el oeste, como pueden ver, y en las aguas del Mar Caribe, al ser tan calientes, eso tornó favorable para el desarrollo tan rápido de este huracán ETA, que todos dudábamos que iba a llegar a una intensidad de categoría 4 en tan poco tiempo. Como pueden observar, continuó moviéndose hacia el oeste y justo al suroeste de Jamaica se convirtió en un huracán de categoría 1. Y en ese trayecto del suroeste de Jamaica hacia Nicaragua, como pueden ver, es muy corto y sin embargo tomó una intensidad increíble de categoría 1 a categoría 4. Miren el poco trayecto que tomó para llevar de categoría 1 a categoría 4. Ahí fue cuando hizo un giro hacia el suroeste y entró en Nicaragua por el área de Puerto Cabezas. Aquí se detuvo y se mantuvo estacionario durante varias horas. Por tal motivo fue que causó tanto daño en estas áreas de Puerto Cabezas y todas estas regiones de Nicaragua. Ahí fue cuando pasó de ser de categoría 4 a categoría 2, cuando entró por el área de Puerto Cabezas y continuó su movimiento de traslación hacia el oeste, donde disminuyó favorablemente para todos los ciudadanos de Nicaragua de categoría 2 a categoría 1, y muy rápidamente cuando fue avanzando hacia el oeste ya se convirtió en tormenta tropical. En este preciso momento se ubica en este punto entre Nicaragua y Honduras, donde está entrando a Honduras con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora. Pero como pueden observar, las advertencias en Honduras, Belice y la península de Yucatán van en aumento, porque a pesar de que el ojo de la tormenta no ha entrado, que ya es depresión tropical, gracias a Dios, ellos están recibiendo fuertes lluvias intensas, como llevan recibiéndola durante más de 12 horas y continuarán recibiéndola durante las próximas 48 horas. Por tal motivo es que eso ha llevado a las autoridades de Belice, de Guatemala, de Honduras y Nicaragua a tomar todas las precauciones del lugar en todos estos países, donde estarán recibiendo fuertes lluvias intensas en todos estos días. Ahora les estoy mostrando las imágenes oficiales emitidas por el Centro Nacional de Huracanes. Como pueden observar, a las 12 del mediodía de hoy miércoles
El ojo de la tormenta tropical ETA se ubicó en este punto, en la parte norte de Nicaragua, entrando a Honduras favorablemente como una depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 64 km por hora. Continuará avanzando por la parte céntrica de Honduras, donde se espera que esté haciendo un giro este jueves hacia el norte-noreste, donde estará entrando nuevamente en las aguas cálidas del Mar Caribe y afectando a estas partes de Belice y la península de Yucatán, específicamente en el estado de Quintana Roo. Se espera que continúe moviéndose hacia el este-noreste, donde estará fortaleciéndose nuevamente a una tormenta tropical y posiblemente nuevamente a un huracán de categoría 1 en estas áreas, justo en el trayecto hacia Cuba y hacia la Florida.